Capital Sonoro. Ahora. Inicia nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN. ¿Cuáles son los detalles? Ministerio de Trabajo lanza programa que busca dar empleo a las víctimas de lesiones oculares del paro. ¿Cómo pueden acceder? Sigue el asedio sobre el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, por cuenta del ejército israelí. Ahora, un podcast. Hola, soy Juan Pablo Conto y esto es Ahora un podcast. Es miércoles 15 de noviembre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Laura Chambueta y de Mauricio Pichot. Hola Laura, hola Mauricio, ¿cómo están? Hola, es un gusto acompañarlos nuevamente a ustedes dos acá en Ahora un podcast. Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo muy cordial a usted y a Laura y a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora. Empecemos con usted, Mauricio, porque inicia un nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN. ¿Qué detalles nos puede dar de esta noticia? Sí, en efecto, se inicia a partir de la próxima semana un nuevo ciclo de conversaciones. En esta ocasión, el quinto, entre la mesa del Gobierno Nacional y la delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Movimiento Subversivo al Margen de la Ley, que está en este escenario con delegados del Ejecutivo para tratar de llegar a un acuerdo que permita la pacificación en cuanto a esta organización que ya lleva casi 60 años en el territorio de la guerra en Colombia. Mauricio, ¿por qué no nos da un contexto de lo que ha pasado en los últimos meses o en las últimas semanas? Recordemos que el ELN fue el autor del secuestro del padre de Lucho Díaz en La Guajira, pero también del secuestro de un odontólogo en el Banco Magdalena. ¿Estos hechos no erosionan los diálogos? Ha habido también mucha incertidumbre en relación con el secuestro de un odontólogo en el departamento del Magdalena, específicamente en el municipio del Banco. Aunque el Ejército de Liberación Nacional, ELN, no ha reivindicado la autoría de este hecho, hay mucha inquietud por parte de sus familiares en relación con quién podría tenerlo en su poder. ¿Cuál es el contexto que se puede hacer en relación con este tema, con este nuevo inicio de conversaciones? Que es el quinto que se lleva a cabo esta vez también en territorio mexicano, en Ciudad de México, como en alguna otra ocasión se hizo, y que se lleva a cabo este ciclo de conversación en medio de muchas polémicas. La primera de ellas, si se quiere la más importante, la reiteración de esta organización al margen de la ley en la práctica execrable del secuestro. Recordarán ustedes y la audiencia la retención de la que fue víctima Luis Manuel Díaz desde el pasado 28 de octubre hasta hace escasos días, el papá del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, quien milita en el Liverpool de Inglaterra. Esto ha causado una gran zozobra en la mesa, en las delegaciones, así como en todo el territorio nacional, en relación con las intenciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y lo que puede ocurrir con la práctica de esta acción que lamentablemente hace parte de la guerra. En este mismo escenario de este quinto ciclo, hay discusiones que se van a plantear por parte del gobierno y una de ellas está en solicitarle al Ejército de Liberación Nacional, ELN, la liberación de por lo menos 32 personas que tiene secuestradas y que no incurra más en esta práctica. Como también se va a plantear la eventual financiación por parte de algún organismo multilateral o de organizaciones nacionales o internacionales para el Ejército de Liberación Nacional mientras duren las conversaciones y que no vuelva a incurrir en la práctica del secuestro. Finalmente,
¿Qué ha dicho el ELN sobre el tema de dejación de armas, Mauricio? ¿Qué han dicho ellos en relación con la dejación de armas? Ha habido un pronunciamiento reciente de hace unas 72 horas más o menos de quien es conocido como Antonio García al interior de la organización, en el sentido de que ellos no tienen la intención de dejar las armas. Una situación que pone en entredicho y que pone en bastante expectativa lo que puede ocurrir a partir de este quinto ciclo de negociación entre las dos partes, entre el Gobierno Nacional y los delegados del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Gracias por la información, Mauricio. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Hoy en nuestro programa del mediodía hablamos de asentamientos irregulares en Bogotá y del negocio de los llamados tierreros. Es un tema complejo, pues toca asuntos de hábitat, de servicios públicos, seguridad, ausencia institucional e incluso conflicto armado. Los asentamientos irregulares han marcado el crecimiento de Bogotá desde el siglo pasado. Según datos de la Secretaría de Hábitat, Bogotá tiene más de 9.000 hectáreas de origen informal, que corresponden a alrededor del 30% del área urbana de la ciudad. Imagínense eso. Si se perdió la emisión, búsquenla en YouTube. Mañana vamos a hablar de los trabajadores de recolección de basuras en Bogotá. Tendremos testimonios de primera mano. No se lo pierdan. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Laura, sigamos con usted porque el Gobierno Nacional está ofreciendo alternativas laborales a las víctimas de lesiones oculares durante el estallido social que tuvo lugar entre 2019 y 2021. Cuéntenos de qué se trata, Laura. Bueno, pues se trata de una ruta que abrirá el Ministerio de Trabajo para que todas las personas víctimas de traumas oculares, recordemos que esta fue una medida de represión contra los manifestantes que se ejerció principalmente durante el denominado estallido social y que fue una acción repetitiva por parte de la fuerza pública. Esta es una medida para que las personas que fueron víctimas de estas lesiones reciban formación y, como mencionaba usted, pues alternativas de empleo para anclarse laboralmente, ya que muchos y muchas de estas personas han sido discriminadas por su condición física al momento de vincularse laboralmente. Laura, ¿cuántas víctimas de lesiones oculares hay registradas? Según la ONG Amnistía Internacional, entre el 2019 y 2021, periodo en el que se registraron los mayores estallidos sociales, mayores marchas y donde nació toda esta manifestación, hubo 103 víctimas de trauma ocular por violencia policial en Colombia. Aquí, Juan Pablo, quiero hacer un guiño al podcast del 1 de noviembre, al capítulo del 1 de noviembre, en donde hablamos del informe de violencia policial publicado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en donde nos hacen un recuento de hechos victimizantes por parte de la fuerza pública, y ahí ellos hablan que entre el 2022 y 2023 se suman otras 8 víctimas de violencia ocular por parte de agentes estatales, lo que nos daría un total de 111 personas registradas en los últimos 4 años. Bueno, entonces, ¿cómo se dará el proceso de oferta laboral? ¿Cuál será la entidad que lo acompañará, que acompañará a este proceso, Laura? Como mencioné, esto lo dirigirá el Ministerio de Trabajo, pues por medio de su unidad solidaria, así como por la Oficina de Dirección de Derechos Fundamentales del mismo ministerio. También en esta iniciativa participan el Servicio Público de Empleo, algunas cajas de compensación y el SENA, precisamente para lo que hablamos anteriormente de formar a las personas en mejorar sus capacidades laborales y que se puedan anclar a una empresa o a una entidad, y que estas personas que fueron víctimas de lesiones oculares tengan las herramientas
herramientas para fortalecer sus emprendimientos, ya que muchos de ellos pues han emprendido luego de este ataque directo que les ha impedido acceder a un trabajo de calidad. Ok, y finalmente, ¿cómo pueden las víctimas acceder a este acompañamiento? De manera inicial se podrán comunicar con los canales de atención del Ministerio de Trabajo, que son pues su página web, redes sociales, los teléfonos de atención al cliente, y si tienen alguna duda sobre cuáles son estos canales, los podrán encontrar en www.mintrabajo.gov.co, y aquí en Ahora estaremos atentos y atentas a las otras rutas de acceso que comunique esta cartera para todas las personas víctimas de agresión ocular que deseen, por supuesto, acceder a esta ruta de reparación bien merecida. Muchas gracias por la información, Laura. Y ustedes no se vayan sin las siguientes noticias. Va a una vivienda porque luego del incendio en el barrio Meissen hace una semana, en donde cerca de 40 viviendas fueron afectadas parcialmente o completamente destruidas por el fuego, la alcaldesa Claudia López anunció que instalará un punto de atención del IDIGER. El IDIGER es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Esto con el fin de recibir documentos y que las familias afectadas puedan tener subsidios de arrendamiento, bonos de alimentación y asesoría jurídica. Una de periodismo y libertad de prensa, porque luego de que el diario El Espectador publicara en su edición de hoy una portada titulada Sin salida y habla de cómo alrededor de 2.000 palestinos están atrapados en el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, por el asedio del ejército israelí, el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, le pidió al diario rectificar su información y publicar también la ayuda que estarían prestando soldados israelíes al hospital. Este gesto va en contravía de la libertad de prensa, un derecho establecido en la Constitución de Colombia. Hay que recordarle al embajador Dagan que ningún medio de comunicación colombiano tiene el deber de replicar mensajes de Estado de otros países. Un año de funcionamiento de la plataforma Deep Detox Information Project, y que ha ayudado a más de 30.000 personas en el país en todo este tiempo para tratar de evidenciar, para encontrar las llamadas noticias falsas y que también son conocidas como fake news. Ha aportado alrededor de un 32% esta plataforma ante la reiteración y lo que se conoce como noticias falsas en el territorio nacional. Si usted quiere conocer más información en relación con esta herramienta informática que busca crear ciudadanos más críticos con la información que puedan tener en sus manos, pueden ingresar también a www.somosdeep.com www.somosdeep.com. Reitero, se cumple un año del funcionamiento de esta plataforma Deep Detox Information Project y que ha ayudado a ese número de personas, más de 30.000 en el país en todo este tiempo, para ubicar y para evidenciar todo lo que tiene que ver con las noticias falsas. El aporte de esta entidad ha sido de cerca del 32% para que el ciudadano pueda conocer acerca de las llamadas fake news. Juan Pablo y Laura, un abrazo, un saludo muy especial a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Bueno, esto fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura respectivamente. Tampoco se pierdan de nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música. Y por favor vayan y visiten el cubrimiento que hicimos de Rock al Parque. Los análisis, las conclusiones, las reflexiones, mejor dicho, está buenísimo. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla, Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonora a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DS Radio.
El oráculo Google dice que mañana habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 18 grados. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo, amplíen la conversación. Chao, adiós. Capital Sonoro.